Muy buena gente de YouTube. En este video tutorial le vamos a explicar las ramas del poder público como son la ejecutiva, la legislativa, la judicial y también los órganos de control. La separación de los poderes es una de las principales características de la democracia moderna y consiste en la designación de organizaciones independientes que gestionen las distintas áreas del poder público. De esta forma se busca garantizar el equilibrio y asegurar la cooperación entre los distintos organismos y funciones del Estado y evitar la acumulación del poder. Como primero tenemos la rama ejecutiva. Es una de las tres funciones del Estado establecida en la Constitución de la República de Colombia. Esta se encuentra gestionada por el Gobierno Nacional y su responsabilidad recae principalmente sobre el Presidente de la República y sus ministros. La función principal de la rama ejecutiva de Colombia es la de gestionar las políticas públicas y administrar los bienes de la nación. La rama ejecutiva está compuesta por órganos como la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas del Estado. El presidente, que asume las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, se responsabiliza junto al vicepresidente y a sus ministros a hablar por las políticas de educación, economía, salud, etc. Es responsabilidad de la rama ejecutiva lidiar con la gestión diaria del Estado. Se pueden categorizar las funciones de la rama ejecutiva en tres áreas: la política, la administrativa y la reglamentarista. La faceta política se encarga de conducir a la nación y atender aquellas tareas no regularizadas por la ley, como el nombramiento de ministros o la aprobación de tratados especiales. La administrativa se encarga de gestionar las distintas instituciones a su cargo, tales como las gobernaciones y sus ministerios, para asegurar su correcto funcionamiento. Por último, tiene un papel importante la reglamentación con la implementación de decretos. Las funciones de la rama ejecutiva están repartidas entre las distintas instituciones y cargos que la componen, siendo las principales: el presidente debe ser elegido cada 4 años por voto universal y asume, como mencioné anteriormente, los roles de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa paralelamente. Debe, en conformidad con el artículo 188 de la Constitución, garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, por lo cual debe cumplir con un amplio abanico de responsabilidades, entre ellas, representar al país internacionalmente, elegir a los ministros, dirección de agencias de gobierno, embajadores, etc., promulgar las leyes y garantizar el cumplimiento, expedir los decretos y órdenes, decidir los planes de desarrollo de la nación, ejercer control sobre la inversión de los recursos públicos, regular el cambio de divisas y comercio internacional, dirigir las Fuerzas Armadas y las operaciones de guerra en caso de ser necesario, y promulgar las leyes y asegurarlas. Vicepresidente. Es el sustituto provisional del presidente en caso de ausencia temporal, incapacitación o muerte del mismo, y es el encargado de asumir cualquier tarea especial designada por este. Sumado a este, se le son asignadas algunos deberes como representar a Colombia en actividades internacionales y aconsejar a las organizaciones nacionales en asuntos como derechos humanos y narcotráfico. Los ministros están a cargo específicamente del despacho que les ha designado. Los ministerios activos actualmente son Agricultura, Salud, Interior y Justicia, Cultura, Comunicaciones, Desarrollo Económico, Hacienda, Justicia y Derecho, Minas y Energía, Transporte, Medio Ambiente y Educación. Sus funciones en dichas entidades son gestionar la administración del ministerio, formular las políticas de su despacho, presentar ante el Congreso los proyectos de ley, representar al gobierno ante el Congreso como voceros, ejecutar la ley. Por último, tenemos a los directores de los departamentos administrativos, que se encargan de la seguridad, la prosperidad social y otros temas para la nación. Al igual que los ministros, están encargados de gestionar y supervisar el correcto funcionamiento de su departamento. Por tanto, asumen las responsabilidades de administrar sus dependencias, formular las políticas correspondientes a su departamento y ejecutar la ley. La rama ejecutiva cuenta también con otras entidades tales como superintendencias, secretarías, consejos superiores de administración, gobernaciones, asambleas departamentales, municipios, contralorías y distritos, que juegan un papel importante en la conformación de este poder. Como segunda instancia tenemos la rama legislativa. Esta rama está compuesta por los organismos que componen el Congreso de la República, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Las funciones del Congreso de la República son: función constituyente. Se encarga de reformar la Constitución política mediante actos legislativos. Función legislativa. Se encarga de elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos de la legislación. Función judicial. El Congreso puede juzgar excepcionalmente a los funcionarios del Estado por responsabilidad política. Función electoral. El Congreso es el encargado de elegir a los siguientes funcionarios, como el Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional, entre otros. Función administrativa.
El Congreso debe establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Por último, la función de protocolo, para recibir de jefes de estados o de gobiernos de otras naciones. Las funciones del Estado y de la Cámara de Representantes, aunque van de la mano, no son las mismas. El Senado es una institución y su elección se hace de todos los municipios del país. Para que una persona pueda ser elegida como senador, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años a la fecha de elección. El Senado de la República está compuesto por 102 miembros, 100 de ellos son elegidos por voto popular y 2 representan a las comunidades indígenas. Entre las funciones del Estado está admitir o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República, conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República, elegir los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación, autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación y permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Cámara de Representantes. Las personas que componen la Cámara de Representantes deben cumplir con los mismos requisitos de los senadores para aspirar a este cargo. La Cámara cuenta con 166 representantes, de los cuales 161 son elegidos en los departamentos y en el Distrito Capital. Los otros 5 representantes ocupan unas curules especiales, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas, 1 representa a los colombianos que viven en el exterior y otra curul es para las minorías políticas. Entre las principales funciones de la Cámara de Representantes están elegir al defensor del pueblo, examinar y concluir la cuenta nacional del Tesoro que le envía el Contralor General, acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado y por último conocer las denuncias y quejas que el Fiscal General de la Nación le presente y si son meritorias, acusarlas ante el Senado. Y como última rama del poder público tenemos la rama judicial, la cual es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Está compuesta por 5 organismos, los cuales son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo de Estado serán nombrados según las listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura. Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal de la justicia ordinaria y se compone de magistrados que determina la ley. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia son actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente o a quien haga de sus veces, así como a los altos funcionarios, investigar y juzgar a los miembros del Congreso y juzgar por los hechos punibles que se imputen previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los ministros de despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales. También debe juzgar a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales, a los generales y almirantes de la fuerza pública. Por otro lado tenemos el Consejo de Estado, que está también compuesto por magistrados, el cuales son determinados por la ley. Los magistrados no pueden ser reelegidos. Dichas funciones son conocer las acciones de los decretos dictados por el gobierno y que nos corresponden a la Corte Constitucional. Es el encargado de preparar y presentar los proyectos de reformas a la Constitución. Tiene que estar al tanto de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. La Corte Constitucional está compuesta por miembros los cuales son escogidos por el Senado de la República para periodos de 8 años. Tampoco pueden ser reelegidos. La Corte Constitucional es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Cumplen funciones como decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos y contra los actos reformatorios de la Constitución. Este, a su vez, decide con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. También decide sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes. Decide definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales.
Este también a su vez revisa de acuerdo a la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Consejo Superior de la Judicatura. Este está dividido en dos salas, que son la administrativa y la jurisdiccional disciplinaria. La primera está integrada por 6 magistrados que son elegidos de esta forma: 2 de la Corte Suprema de Justicia y 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado, para un periodo de 8 años. La segunda está integrada por 7 magistrados, que también son elegidos para un periodo de 8 años. Son elegidos por el Congreso Nacional de Termas. Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados de aquí deben administrar la carrera judicial, elaborar las listas de candidatos para designar funcionarios judiciales. La jurisdicción penal militar es su excepción. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, controlar el rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial y lo remite al gobierno. Y por último, tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que se fundó con la promulgación de la Constitución de 1991, pero comenzó a operar hasta el 1 de julio de 1992. Mediante una denuncia, debe investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Las funciones de estas son: adoptar las medidas de aseguramiento de los presuntos infractores, calificar y declarar las investigaciones realizadas, dirigir y coordinar las funciones de la policía y velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. Ya que finalizamos con las ramas del poder público, procedamos a hablar sobre los órganos de control, que son instituciones estatales que no pertenecen a ninguna rama del poder público y que cuentan con autonomía administrativa y presupuestal para adelantar funciones públicas, entre las cuales están la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano de control encargado de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes y funcionarios públicos. También es el órgano director del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía. El procurador es elegido por el Senado para un periodo de 4 años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo. Anteriormente existió la posibilidad de ser reelegido indefinidamente, pero existía cierta controversia. Sin embargo, dicha posibilidad fue eliminada tras la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 2 del 2015. La Procuraduría cuenta con 2 funciones, las cuales son la disciplinaria y la de intervención, donde la primera, ante las irregularidades de los servidores públicos, la Procuraduría puede llevar a investigar y ejecutar sus determinaciones. Y la segunda, en su calidad de sujeto procesal, interviene ante las jurisdicciones administrativas, constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, militar, civil, agraria, ambiental, de familia y laboral. Su facultad de intervención es imperativa y se desarrolla de forma selectiva, cuando el procurador lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y garantías fundamentales. Contraloría General de la República de Colombia es el organismo de control fiscal del Estado. Es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. En su cargo, la función pública es ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. La función de esta es velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas, advirtiendo sobre los riesgos que se pueden presentar. La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de control del Estado colombiano que está vinculado al Ministerio Público. Es el encargado de proteger los derechos de una nación en general. La función de este es divulgar los derechos humanos y recomendar la estrategia para su enseñanza. Otra sería orientar a los colombianos que habiten en Colombia o en el exterior sobre el conocimiento y la defensa de sus derechos. Y por último, las personerías. Son un ente del Ministerio Público que ejerce, vigila y hace el control sobre la gestión de las alcaldías y entes centralizados. Velan por la protección de los derechos humanos, vigilan el debido proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y las prestaciones eficientes de los servicios públicos. Esta garantiza a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses.
La función de esta es velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias judiciales. Esta también reciben quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración y procura la efectividad de los derechos e intereses de los asociados. Bueno, gente de YouTube, y esto ha sido todo por hoy. Este video tutorial fue realizado por Carlos Torres, Juan Daza, Natalia Fuentes, Jaylin Noriega y Mónica Gutiérrez. Si te gustó, regálanos un like. Y si quieres ver más videos de estos, suscríbete. Es totalmente gratis.